Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con lo referente a Noa o Noé. Vimos en el pasado sábado que no había sido llamado, había sido justificado y ahora tenía pues una misión que hacer. Vamos a recordar un poco esto y hoy lo que vamos a ver es cómo Noa va a ser el responsable de llevar adelante una nueva humanidad. Sabemos por lo que hemos aprendido que hubo una humanidad antes del diluvio y hoy hay una humanidad que es postdiluviana, después del diluvio. Antes del diluvio, la humanidad se mezcló porque habían dos humanidades, la humanidad que venía descendiendo de Caín y la humanidad que desciende de Adán. Así lo deja ver la Torá. Y por tanto, llegó un momento en que dice la palabra, los hijos de los Elohim, los herederos de los Elohim, tomaron mujeres de los hijos del hombre. Y ahí vino esta mezcla, digámoslo así, mezcla de ADN y termina entonces creándose una sola humanidad que es mezclada y obviamente es impulsada a alejarse de Dios y vemos que esto ocurre porque llega el momento en que la palabra dice y toda la humanidad, todo pensamiento, todo ruah de la humanidad era tendiente al mal. Entonces aquí entra Noé y quedamos en la enseñanza pasada preguntándonos por qué Noé. Entonces vamos a pensar otra vez por qué Noé, por qué fue escogido Noé, o por qué fue Noé, qué le dio a él el mérito de ser escogido por Noé. Y póngase a pensar por qué Abraham fue escogido también. ¿Tenía méritos Abraham? Ahora póngase a pensar por qué usted y yo somos escogidos. Y eso es interesante que lo mantengan en su lugar. ¿Por qué estamos siendo escogidos? ¿Por qué Noé? Lo primero que tenemos que ver es que en el momento de Noé, en los tiempos de Noé, como dice la palabra, como en los tiempos de Noé, en los tiempos de Noé la humanidad estaba mezclada en una sola tendencia. Todo pensamiento era hacia el mal todo el día, dice la palabra. Eso es lo primero que hay que estar claro. ¿Cómo es la humanidad de hoy? ¿Cómo será el pensamiento de la humanidad actual? ¿Será que también hoy la humanidad actual, todo su pensamiento, todo su rol es tendiente al mal todo el día? La segunda cosa que debemos preguntarnos para ir entendiendo por qué Noé es que Dios había hecho una promesa. Se la hizo a la humanidad desde el Génesis 1. Dijo, haremos al hombre conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo puede ser un hombre semejante a Dios si su ruah no es compatible con el ruah de Dios? Si su ruah es tendiente desde su juventud al mal. Entonces, si ya toda está mezclada, si todo está tendiente al mal, ¿cómo puedes de allí sacar algo que sea para hacerlo conforme a la semejanza de Dios, conforme a su Ruach HaKodesh? Como un Ruach humano puede ser conforme al Ruach HaKodesh. La persona de Noé era íntegro ante la humanidad. Es decir, ¿qué es que sea íntegro ante la humanidad? Es que no se comportaba como esa humanidad, como la mayoría de la humanidad. Entonces, eso le dio una oportunidad a Noé de que Dios se fijara en él, de que Dios depositara en él la Zaka. ¿Qué es eso? Bueno, Dios es justificado. ¿Qué es que una persona sea justificada? Si alguien es culpable en un juicio y aún teniendo pruebas de que era culpable o participante de un delito, ¿cómo es que ese es justificado y los demás son condenados? Entonces es una pregunta interesante.
Si hay pruebas de que él no es culpable, que no participó con los demás en el delito, pues no hay ni necesidad de justificarlo, sencillamente se saca de ahí porque él no es culpable. Pero si él está participando dentro del delito, entonces el ser justificado es que es de Dios, de parte de Dios, por gracia. En el caso de la humanidad se justifica una persona que ha participado en un delito por corrupción. O sea, no puede justificarlo porque has participado en un acto que va en contra de la justicia. Entonces, el hecho de que justifiquen a alguien humanamente en un acto de injusticia es porque o encontraron pruebas de que él no era partícipe o sencillamente por un tema de corrupción lo sacan. Pero en el caso de Dios, ya es Noé partícipe en esa humanidad corrupta, en esa humanidad tendiente al mal, todo, porque dice toda la humanidad se corrompió, toda carne, o sea, Noé también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios, por gracia, ¿qué es gracia? Es lo que en hebreo se llama zaká. Vamos a verlo más adelante. Es un acto de Dios que lo da sin que se lo pida a Noé, que más que nada no se lo merece, sino que a Dios le place atenuar la situación de Noé. Por eso lo hace sadik, lo hace justificado. Entonces, a Noé a partir de ese momento le corresponde caminar con Dios. ¿Sí? O sea, en ese momento, siendo sadik, siendo justificado, ahora Noé va a tener que caminar con Dios, porque por gracia fuiste justificado, ahora por gracia tú vas a tener que dar de ti para que otros sean salvos. ¿Sí me hago entender? Eres sadik, eres justificado, ahora tienes una tarea de hacer justificados a otros, aunque no se lo merezcan. Entonces, Noé en su caminar, en lo que tenía que hacer, no debía ni quitar ni agregar a la voluntad de Dios. ¿Sí? Se escuchó esto porque justamente estamos ahora conversando acerca de eso. Noé no podía quitar ni agregar a la voluntad de Dios. Eso es ser también. Y de ahí en ese momento que de acá la gracia de Dios viene sobre Noé y Noé se da cuenta que ahora tiene una responsabilidad de él también entregar gracia de Dios a otros, es que Noé se pasa 120 años pregonando gracia de Dios. Ahí nos traducen justicia, pero Noé está pregonando que Dios tiene para todos gracia para ser justificado, porque no hay ninguno que no sea culpable en esa humanidad, incluyendo a Noé. Pero por gracia ya Noé recibió y ahora Noé está diciendo, a mí me dieron gracia, a ustedes también le pueden dar gracia. 120 años diciendo eso. ¿Por qué entonces Noé? Porque fue por gracia, porque Dios tiene que terminar una obra. Véanlo en Filipenses 1:6. Dios dijo que Él terminará la obra y para ello Él va a escoger gente que Él va a justificar. Pero esa gente queda entonces con una responsabilidad de también llevar a otros a ser justificados. ¿Qué es ser un justificado? Sadí, que es la palabra en hebreo que significa justo, ¿sí? O que hemos traducido como justo, viene de la raíz daká. Y es lo primero que tenemos que aprender. ¿Qué es daká? Daká es un acto de favorecimiento que atenúa la situación de alguien. Es un acto de gracia. Está guardando una relación con Dios. Es decir, no es que la recibas porque te la mereces, es porque Dios la quiere dar para terminar su obra. Y esto es lo que nosotros podíamos tomar como gracia. Las traducciones nos las han puesto como que Sadik es justo y Sadak es justicia. Pero por eso dicen, Noé fue pregonero de justicia. Noé estaba pregonando la gracia de Dios. Que fueran todo el que quisiera, el que solamente tenías que desearlo, por decirlo así. Noé fue el instrumento para que otros vieran que Dios podía justificar, que Dios podía dar por gracia, pero muchos no lo escucharon.
¿Qué es un sadik? Es aquel que recibe el sdaká. O sea, el sadik es aquel que recibe la gracia y que inmediatamente pasa a practicar la gracia. Hashem lo que buscaba era que Noé practicara la gracia con la humanidad que estaba a su alrededor, que su mensaje llegara hasta lo más lejos de la humanidad. ¿Pueden ustedes imaginarse cuántos humanos había en el tiempo de Noé? No tenemos idea, pero estoy seguro que Dios tenía el instrumento para que llegara a todos aquellos. Sin embargo, no todos lo escucharon. Ya vemos que 8 solamente. 8. Sus 3 hijos, las 3 mujeres de sus hijos, la mujer de él y Noé. Entonces te preguntas, ¿dónde está el primo? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está la cuñada? ¿Dónde está el cuñado? ¿Dónde está la tía, el tío, la hermana, el papá, la mamá? O sea, mucha gente tiene que haber escuchado que no estaba diciendo es por gracia, vengan. No tienen que pagar nada, no tienes que hacer manda, no tienes que poner vela. Es por gracia. Pero no todos lo escucharon. Una vez que uno es sadí, que es justificado, que en nosotros se deposita la gracia, viene la parte más, digamos, complicada para nosotros. Es la parte de caminar con Dios. Es la parte de ser tamín. ¿Qué es tamín? En el hebreo tamín significa que eres una persona completa ante Dios. Por eso le dicen Noé era justo e íntegro. O sea, justo, justificado y era íntegro ante los ojos de Dios. Eso es lo que dicen en el español, pero lo que está diciendo es que Noé fue justificado por gracia para que siendo ahora un caminador con Dios se convirtiera en un tamín entregando gracias para otro. Cuando una persona es tamín, cuando no añade ni resta a la voluntad divina. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, Noé fue justificado, Sadik. Ahora Noé tiene la responsabilidad de ser tamín, caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Que tienes que hacer lo que Dios te dice, sin quitar ni añadir a lo que te estás diciendo. ¿Sí? Noé, con seguridad, porque era un humano ya mezclado, Noé con seguridad se equivocó en esos 120 años. Se equivocó como nos equivocamos nosotros, porque por gracia estamos aquí escudriñando su palabra, por gracia. ¿Nos equivocamos? Claro que nos equivocamos. ¿Noé se equivocó? Claro que se equivocó. Pero en esos 120 años, él fue mejorando sus equivocaciones. Para todos nosotros es claro que hoy día nosotros somos sadik, somos justificados, pero estamos en el proceso de también, estamos caminando con Dios. ¿Vamos a tener equivocaciones? Por supuesto, pero lo que no debemos hacer en nuestro caminar con Dios es añadir o restar a la voluntad divina. Es decir, si la Torah dice, no comas esto, tú no puedes decir, bueno, lo voy a comer hoy, pero mañana no. ¿Le estás añadiendo o le estás quitando? Y no, me pasa a mí. O sea, yo pienso que siempre le digo a Ana, una de las cosas más difíciles para el creyente, para el seguidor de Yeshua, es que pasas de un mundo de estrechez. No pasas. Estás en un mundo de estrechez como creyente de Yeshua. Así que esa estrechez te va a presionar todo el tiempo. Y una de las cosas que más nos presiona a aquellos que caminamos con Yeshua es qué comemos. Porque nuestra dieta ha estado todo el tiempo llena de cosas que no son taor, que son tamé. Entonces, apartarse de eso es lo que Dios está diciendo. Y te está diciendo, ni le añadas ni le quites, para cuando caminas conmigo, ni le añadas ni le quitas lo que te digo. Y esa es una parte difícil. Hay otras muy difíciles también. Guarda el Shabbat. No le puedes quitar ni añadir. ¿Sí? Le dice, no tengas idolatría. No le puedes quitar ni añadir. O sea, esa es la parte de ser tamín. Sadik, ser sadik, como le digo a Ana, ser sadik es muy fácil. ¿Por qué? Porque no fue de nosotros. Ser sadik es porque Dios, por gracia, nos escogió, depositó sadak en nosotros, zdaká en nosotros, perdón, depositó zdaká en nosotros,
depositó gracia en nosotros. Él nos escogió. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió. No hicimos ningún esfuerzo, ni tuvimos mérito para que Él nos escogiera. Pero la parte difícil es que ahora tenemos la responsabilidad de ser tamín. Y esa es la parte dura que le tocó a Noé. Y es la parte dura que nos toca a ti y a mí. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos como los hebreos, con la Torá enfrente y desde chiquito se le enseña qué es lo que es el caminar con Dios, qué puedes hacer y qué no puedes hacer para salirte de la Torá. En cambio, nosotros no tuvimos eso. Nosotros tuvimos una crianza en base al entorno que teníamos y cuando íbamos a una iglesia, lo que decía el hombre, no lo que decía Torá. Entonces, nosotros nos toca en este mundo, en Misraim, en Egipto, que significa estrechez, nos toca ahora luchar con ese caminar con Dios. Y eso fue lo que le tocó a Noé por 120 años. Ahora sí, hemos entendido, por gracia somos escogidos, ahora tenemos la responsabilidad de ser también. Eso es lo que está pasando con Noé. Noé fue sacado de esa humanidad por gracia y ahora tiene una responsabilidad. Y dice la palabra entonces, a partir del 6:10, que es donde vamos a empezar, Noé engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Ponga la atención porque esto al final se va a comprender por qué nada más dice eso el versículo. Dice, Noé engendró él. ¿En dónde? En su mujer, 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Y fue corrompida la tierra, dice el 6:11, y fue corrompida la tierra delante de Elohim, y fue llevada la tierra, y fue llenada la tierra con violencia. Toda la tierra ya estaba con violencia. Violencia entre seres humanos, violencia entre los seres humanos y los animales, violencia entre los seres humanos y la naturaleza. El hombre empezó a hacer usos descontrolados de los recursos de la tierra. Estoy hablando del tiempo de Noé, pero suena que estamos en el tiempo de nosotros. Así que tómelo en cuenta. Elohim vio la tierra y esta estaba corrompida por toda carne, porque toda carne, había corrompido su camino, oiga eso, sobre la tierra. Ya hasta los animales. ¿Por qué? Porque los animales al ser abusados ya empezaron también contra el hombre. Y hoy tenemos hasta los virus tratando de destruir al hombre. Entonces vienen las enfermedades, vino el comer animales que no era una ordenanza, ahí le habían quitado a la voluntad de Dios, o sea, que ahí nadie era tamín. Daño al medio ambiente, la muerte, vino la arrogancia contra Dios, las guerras, se empezó a desarrollar la ciencia de los metales, las armas, los minerales, vino la mentira, la murmuración, el desenfreno social, en fin, vino todo lo que hoy nosotros tenemos, ya eso ocurrió en los tiempos de Noé. Por eso el Señor dice, mi venida será como en los tiempos de Noé. Entonces en Génesis 6:13, aparece, y Elohim dijo a Noé, miren que aquí viene un mandato, y Elohim dijo a Noé, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de desorden y violencia. ¿Será parecido a lo de hoy? Dice, yo los destruiré a ellos de la tierra. Lo que está diciendo Dios aquí, si Él va a destruir a la humanidad de la tierra, entonces no contemplaría a Noé. Lo que Él está diciendo es que va a quitar la mayoría, los que no están caminando, los que no son tamín. Noé va a recibir un mandamiento, un misbah, y se le dice en el 6:14, haga un arca de madera de gofer, un ciprés, pino. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Noé empieza a recibir, fíjense bien, Noé empieza a recibir mandamientos de Dios. Podía Noé decir,
sí señor, pero en vez de verlo de esta manera lo voy a hacer de Playboy. No, porque entonces deja de ser tamín. Tenía que hacerlo tal cual Dios lo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él había sido justificado, había sido escogido. Ahora estaba recibiendo un mandamiento al cual no le puede quitar ni agregar. Y si él lo hacía, cada mandamiento que iba haciendo, lo iba haciendo más competente ante Dios. Todavía no es íntegro, porque hagas un mandamiento, no eres íntegro. Estás en un proceso haciéndote competente para llegar a ser íntegro. Eso es lo que está pasando con Noé. Noé camina con Dios, se hace tamín, se sigue haciendo tamín. No es que hoy porque hizo 1 o 2 mandamientos ya es tamín. Tiene que caminar, como decía Pablo, es una carrera y no se trata de que ganes, se trata de que llegues. Aquí está cómo lo harás, le dice el siguiente mandamiento. El largo del arca será de 300 codos, su ancho de 50 codos y su altura de 30 codos. Vas a hacerle una ventana a ese arca. A 1 codo desde arriba, tú la terminarás. Coloca una puerta a su lado y la edificarás con piso bajo, segundo y tercero. O sea, 3 pisos. Si nosotros agarramos, habían en la antigüedad 2 codos que me acuerdo, el codo mesopotámico y el codo egipcio. El codo mesopotámico, que es el que me atrevería a pensar que usó Noé, porque todavía Egipto no está metido en este rollo. El codo mesopotámico es de aproximadamente 50 centímetros, 49.8 centímetros. Y si dice que tiene 300 codos, pues multiplicamos eso por los aproximadamente 50 centímetros y nos va a dar que eran casi 150 metros de largo, con un ancho de casi 25 metros y una altura de casi 15 metros. Para que tengamos una idea, Dios nos deja ver esto para que tengamos una idea de que Él está dando un mandamiento que no se le debe añadir ni quitar, porque dejas de ser también, dejas de caminar. No me pudo haber dicho, ¿por qué lo vamos a hacer tan grande? Hagámoslo más pequeño, como hacemos la mayoría de nosotros. Ah, Señor, pero el sábado, pero bueno, yo lo voy a hacer de esta forma. Pues el Señor dijo cómo era, y Yeshua vino a confirmar cómo era. Ah, Señor, pero es que yo voy a comer esto, pero mañana no. O sea, no puedes quitar, no puedes poner una tabla más grande o una más chica de lo que dijo Dios. Entonces, cada vez que Noé iba cumpliendo esos misbot que le estaba dando Dios, cada vez se iba siendo más competente, cada vez se iba acercando a más a ser íntegro ante Dios. Entonces le dice en el 6:17 al 18, yo mismo traeré la inundación de agua sobre la tierra para destruir debajo del cielo toda carne, toda cosa que respira. Todo en la tierra será destruido, pero yo estableceré un brit contigo. Tú entrarás dentro del arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué está pasando acá en este versículo? Pues lo que está pasando es que cada misbot en la Torah, la Torah está compuesta de mandamientos y los mandamientos están compuestos de promesas y de procedimientos. Es decir, tienes que hacerlo de esta manera, pero yo te prometo que esto te va a llevar a la salvación. Más o menos esto. Si Dios le está diciendo, voy a destruir esto, ya viene un juicio para todo el que no es tamín. Pero dice, como tú estás haciendo también contigo, voy a hacer que entres, voy a hacer que seas salvado, y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí la gente dice, bueno, lo que pasa es que porque haya uno en una casa, todos son salvos. Pues no podemos garantizarlo. Dios le está diciendo que entrarás tú, tu hijo y tu mujer y la mujer de tus hijos contigo, pero posiblemente son los únicos que escucharon en la prédica de Noé, porque eran los que estaban con él, y eran quizás los que iban con él, y eran los que lo ayudaban. Entonces, quizás estos sí empezaron a caminar con Dios. Quiere decir que pues en tu casa tú solo eres el que oras, tú eres el que hace Shabbat, o tú eres el que estudias enseñanzas. Pues bueno, muy bueno, pero no por eso vas a salvar a tu hijo o vas a salvar al que no está caminando con Dios. Dios le promete la salvación a Noé y a su familia porque quizás fueron los únicos que aceptaron la gracia.
Y dice en el 17, 18, y de todo ser viviente, de toda carne traerás por parejas dentro del arca. Macho y hembra serán de las aves según su especie, de los cuadrúpedos según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Dos parejas de cada especie entrarán contigo para que puedan mantenerse vivos. Lo que, si usted comprendió bien el tema de el Eretz y la Adamá, lo que está haciendo Dios ahora es una Adamá terrenal. Y está diciendo, entre a esta Adamá terrenal todo esto. ¿Por qué? Porque quiero preservarlos. Entonces, sigue dándole mandamientos que están compuestos de promesa y de procedimiento. Promesas que son en hebreo hukim, procedimientos que son mispatim en hebreo. Si cumples el mandamiento, tu promesa también se va a cumplir. Noé aceptó la promesa de salvación y siguió los procedimientos. Noé continúa caminando con Dios porque Dios lo que quiere ver en nuestro caminar, en nuestro proceso de también es que cumplamos sin quitar ni poner a los mandamientos. Y dice, también toma de todas clases de alimento y recógela para ti, y será alimento para ti y para ellos. No me pudo haber dicho voy a recoger, no voy a recoger, pudo haber dicho lo que quiera, pero no en este momento está haciendo también. Si lo que dijo Dios, esto es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque están regresando a una Adama. O sea, si se acuerdan las enseñanzas del principio, de Eretz y Adama, los está metiendo a una Adama. Noé como Sadik y también predicaba sobre la gran tribulación. Ya Dios le había dicho que venía una inundación. Noé se lo estaba diciendo a ellos, pero la gente se reía de eso. Como ocurre hoy. Hoy también hablamos de que esto tiene un tiempo fijado, que ni los ángeles lo saben, pero hay un tiempo fijado. Lo que sí estamos viendo son las señales que nos están acercando a ese tiempo fijado. Noé le estaba hablando de la tribulación que venía. Una gran tribulación viene sobre la humanidad. Tomen la gracia. Yo me imagino el mensaje de Noé. Abracen la gracia. Arrepiéntanse. Hagan teshuvá. ¿Qué es hacer teshuvá? Es regresar. Regresen al principio cuando éramos buenos. Hagan arrepentimiento. Cesen de pecar. Hagan confesión de su pecado y tomen la resolución de no seguir pecando. Noé hizo todo de acuerdo como Elohim le ordenó, él lo hizo. Por eso él es tamín, porque hizo todo de acuerdo como Elohim le ordenó, no como a él se le ocurrió. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a poner una tabla? ¿Por qué 150 metros? ¿Por qué no lo hago de 200? ¿O por qué no lo hago de 100? Llegó el momento de la gran tribulación. La gran tribulación tenía un tiempo fijado en aquel tiempo. Y Dios se lo había fijado en 120 años. A nosotros, la nueva humanidad, la que hoy existe, también hay un tiempo fijado que no conocemos. Allá le plació dejarlo ver, pero aquí todavía no nos lo ha dejado ver. Lo que sí nos ha dejado ver es que como en aquellos tiempos, así mismo viene lo que nos viene. Entonces, es Dios quien escoge, es Dios quien justifica 8. ¿Por qué? Porque estaban seguramente tratando de ser tamín. Seguro que había un tamín que era Noé. La mujer de Noé no sabemos exactamente si era tamín, porque ni de ella ni de las mujeres de los hijos habla la Biblia. Solo habla de los 3 hijos y de él. Entonces llega el momento en que la tribulación entra, Dios va a quitar la abundancia de la humanidad, la abundancia mala se va a ir y esa tribulación llegó. Dice que empezó a llover y el agua permaneció sobre la tierra por 150 días. 150 días. Es un tiempo que da Dios cuando todos los animales están adentro, todos los que Noé hizo exactamente como Dios le dijo, entraron y él entró con su familia y todos quedaron ya en el arca. Y si leen bien, dice, Noé hizo la puerta como Dios le dijo, hizo la ventana como Dios le dijo, pero fue Dios el que cerró la puerta.
porque así va a pasar. Cuando ya llegó el tiempo fijado, la gente se va a dar cuenta que sí es verdad que hay una tribulación y van a correr, pero la puerta está cerrada. Y el agua permaneció 150 días. Si nosotros analizamos, como se los dejo ver acá abajo, ellos entran al arca el 17 del segundo mes del año 1656. ¿Por qué digo eso? Porque lo vimos cómo se calculaban los años y dicen el año 600 de Noé. El año 600 de Noé está en el año 1656, ¿sí? Desde la caída del hombre, desde la caída de Adán. Y van a salir de esa dama, de ese arca, el día 27 del mes segundo del año 1657. Eso nos da 1 año y 10 días. 10 días, ¿se acuerdan de esa enseñanza de los 10 días? Un tiempo fijado. Ese tiempo fijado lo quería Dios a Noé con su familia allá adentro. 1 año, imagínense, rodeado de animales, tenían que alimentarlo, llevarle agua, tenían que darle la comida, seguramente había conflictos entre ellos. Y temor, si eso se hundía o no se hundía, si a Dios le iba a placer que eso terminara o no terminara, ni siquiera sabían cuándo iba a terminar eso. O sea, pudo haber una gran situación dentro de ese arca, pero Dios quería que eso pasara, para que entendieran lo que pasaba, lo que habían hecho la humanidad con los animales y con la naturaleza. Entiéndanlo, entiendan lo que hicieron entre ustedes, cuántas peleas tuvieron, entiéndanlo como familia, cómo tienen que ser. Todo eso por 1 año y 10 días. Y dice en el 8.1, y se recordó Elohim de Noé, de toda bestia salvaje y de todo animal de crianza y de todas las criaturas que vuelan y todas las cosas que se arrastran, tantas como había con él en el arca, y Elohim causó, oiga bien, Elohim causó que su ruá, que su poder pasara por sobre la tierra y el agua se calmó. En la mayoría de las Biblias de nosotros dice, y Dios sopló un viento. Acuérdense que ruá es viento, mente, poder. Pero lo que está pasando acá, si usted lo visualiza bien, es lo mismo que pasó en Génesis 1. El Espíritu de Dios, el poder de Dios, se movía sobre las aguas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces acá inicia nuevamente Dios el mismo proceso. El Espíritu, el poder de Él, va sobre las aguas y calma las aguas. Después de la tribulación, empezaron ellos, todavía no han abierto ninguna puerta, pero ya hay cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué hay cielos nuevos y tierra nueva? Porque toda la atmósfera era diferente antes del diluvio. Ahora es diferente la atmósfera. Había una atmósfera cargada de agua. Ahora no va a haber una atmósfera cargada de agua. Cielos nuevos, tierra nueva. Todo fue removido, toda construcción que había, todo animal que quedó fue movido. O sea, fueron movidos de donde estaban a otro lugar. Todo fue removido, todo era nuevo. Y dice en el 6:8, 2 al 3, se taparon la fuente del abismo y las compuertas del cielo y se detuvo la lluvia del cielo. Ojo, todo esto por el poder del Ruach HaKodesh. Luego las aguas retrocedieron constantemente de la tierra y al cabo de 150 días las aguas disminuyeron. ¿Qué está ocurriendo? Un proceso de restitución. Un proceso de restitución de cielos nuevos y de tierra nueva para una nueva humanidad, que tuvo un tiempo para analizar lo que pasó, que es lo que a nosotros nos está ocurriendo. Si nosotros vemos esto, tenemos que analizar lo que pasó. Tenemos un tiempo, en este tiempo lo que estamos es dentro de ese arca espiritual, donde tenemos que analizar qué estamos haciendo con la naturaleza, qué estamos haciendo, por qué el cambio climático, por qué la extinción de los animales, por qué el cambio del medio ambiente, por qué el crimen, por qué la droga, por qué las familias destruidas. Eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos en ese tiempo que va en el cual cuando el cielo es nuevo. En el 17º día del 7º luna, o sea, mes, el arca vino a reposar en las montañas de Ararat. Acá. Fíjense que hemos estado estudiando Apocalipsis
y aquí está Asia, y aquí están las 7, van a estar las 7 iglesias. Los que dominaban después van a ser los hititas. Y por allí tenemos mucho que hablar todavía en Apocalipsis. En el 17º día del séptimo luna, del séptimo mes, el arca reposó en la montaña de Ararat. El agua siguió bajando hasta el 10º luna. Si usted toma lápiz y papel y empieza a sumar los días, le va a dar lo que les dije anteriormente. Pero tiene que notar algo. Reposó. ¿Salió Noé? No. ¿Abrió la ventana o la puerta? No. El agua siguió bajando hasta el 10º mes. En el primer día del 10º mes, las cumbres de las montañas fueron vistas. Ya bajó, pero Noé no ha abierto la ventana, sino que la va a abrir después de 40 días que están ahí. Póngase a pensar en esto. Están todos ahí, los animales ahí. Debe haber un miedo tremendo y una expectativa de qué va a ser Dios. Es lo que nosotros tenemos. Ahora hay un miedo tremendo. La gente sí no cree en Dios, pero ya están pensando, hey, solo Dios resuelve esta situación de este coronavirus. Pero no sabemos qué va a pasar. Dicen que viene una vacuna, no sabemos si eso sirve, y no sabemos si es instrumento del enemigo, no sabemos muchas cosas. Ellos estaban encerrados en un arca sin saber qué estaba pasando afuera. Después de 40 días, Noé abrió la ventana que él había edificado por orden, por un mandamiento de Hashem. Y envió al cuervo. Y este fue de un lado a otro hasta que las aguas se secaron de la tierra. Es decir, él iba y venía, pero la tierra no se secó. Póngale atención a lo que dice el 8.9, el 8 del 8.9, dice, luego envió una paloma para ver si el agua se había ido de la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar para que sus patas descansaran. Así que ella regresó al arca porque el agua todavía cubría la tierra. Él la puso en sus manos, la tomó y la trajo dentro del arca. Todo esto desde la ventana, ¿okay? Desde una porción. Entonces, vaya poniendo atención a lo espiritual acá. Un cuervo es ido, va y viene, una paloma es lanzada, es enviada, esta regresa porque no encuentra dónde posar. Noé solo abre la ventana, no se baja, no decide, sabe que ya el arca reposó sobre algo, sobre tierra, pero no se bajó, no abrió la puerta. Dice, esperó otros 7 días, Noé, y de nuevo envió la paloma desde el arca. La paloma regresó en la tarde y en su pico había una hoja de olivo. Así que Noé entendió que el agua se había secado sobre la tierra. Ponga atención, ya está entendiendo Noé que esto se secó. Entonces dice, él esperó aún otros 7 días y envió la paloma otra vez, ¿ok? Y ella no regresó más a él. Para el primer día del primer mes del año 601 de la vida de Noé, o sea, ya había pasado un año, Noé, el diluvio arrancó en el año 600 de la vida de Noé y termina en el 601. ¿Sí? Y empezó el 17 del mes 600 de la vida de Noé, el día 17 del mes 2, y termina ahora, como vamos a ver, el día 27 del día 2. Y dice, y Noé removió la puerta del arca que había hecho y vio que el agua había desaparecido de la faz de la tierra. Pero Noé no salió, ojo. Dice, fue el 27º, aquí está, fue el día 27 del mes segundo que la tierra estaba seca. Y aquí, cuando él abre la puerta, que es esa fecha, 1 año y 10 días, Noé recibe el mandamiento de Dios.
sal del arca. Sal del arca. No fue antes ni fue después. Allí, cuando se cumplió ese tiempo, salió él, la mujer y los hijos. ¿Por qué? Porque Dios se lo ordenó. Noé quería mantenerse tamín, quería mantenerse íntegro, haciendo exactamente sin agregar ni quitar. Entonces le dice, trae con ustedes toda carne que tienen con ustedes, criaturas que vuelan, animales de crianza y toda cosa que se arrastra en la tierra para que ellos puedan proliferar en la tierra. Aquí le está diciendo, ahora esa naturaleza que ustedes dañaron, hay que restituirla. Tú debes ser parte, por eso te puse, estoy parafraseando, por eso te puse en esta arca con ellos, para que los entendieras, los comprendieras, se enferman también, sufren también. Entonces tú ahora te vas a encargar de que ellos sean fructíferos y se multipliquen en la tierra. Así que Noé salió con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todo lo que se arrastra y toda criatura que vuela, lo que se mueve en la tierra, conforme a su familia, salieron. Tanto la naturaleza, todos los animales de la naturaleza, como la humanidad. Está empezando. Entonces aquí les quise compartir esta parte espiritual del cuervo y la paloma. Fíjense, un cuervo es un animal con un plumaje enteramente negro. Es grande. Los cuervos miden entre 60 a unos 20 metros cuando sus alas están abiertas. Pesan casi 4 libras. Son inteligentes, pueden distinguir a quién temer y a quién no. Pueden sacarle los ojos a la gente si no le temen. Son desconfiados, son temerosos. Imitan el sonido de la voz humana. Son omnívoros, comen hasta carroña. Por eso podemos entender acá que él iba y venía, porque él seguramente se posaba sobre los cuerpos que flotaban. Imagínense la cantidad de gente que habría flotando por allí, muerta, en descomposición. Él iba, comía, se llenaba, regresaba, él estaba feliz, tenía donde dormir y donde comer. El cuervo es ladrón, son ladrones. Usted, si tiene un cuervo cerca de su casa, de su barriada, se llevan las cosas. El cuervo puede poner hasta 7 huevos y la hembra solita atiende el nido. El cuervo puede vivir hasta 15 años en libertad. Ahora, note lo que es la paloma que envió Noé. Dice, su plumaje es blanco, como las vestiduras blancas. Van hasta multicolor. Son más pequeños que el cuervo. Pesan hasta 60, miden entre 29 y 35 centímetros, hasta 68 centímetros, no llegan al metro. Pesan hasta 410 gramos, pesan mucho menos. Son inteligentes, son dóciles, tienen un gran sentido de orientación y una gran visión. No miran a corto, miran a largo. Por eso que el Señor dice, no pongan los ojos en las cosas de la tierra, pónganlo en lo que no ven, en lo que está lejos. Tengan esa visión para ver lo que está en la eternidad. A diferencia de que el cuervo imita con su ruido la voz humana, las palomas arrullan. Las palomas, a diferencia del cuervo, comen legumbres, granos, semillas. Ambos padres alimentan a sus hijos y ellos ponen hasta 2 huevos. Compare cuántos huevos pone el cuervo, cuánto pone la paloma. Y pueden vivir hasta 6 años en libertad. Es más corta su periodo de vida. Les comparto esto para que vean un cuervo, una paloma, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Son dos ADN. Uno que va a seguir comiendo del muerto, se va a quedar con los muertos. El otro regresa a los vivos. La paloma posó sus patas sobre un olivo y llevó una rama de olivo a Noé. Y con eso Noé dijo, ya, ahora sí,
porque ahora sí vamos a tener reposo. El olivo representa el reposo para la paloma y la hoja arrancada representa el Mesías, el que va a traer el verdadero reposo. Acuérdense que a Noé su padre había dicho, este es el que nos dará reposo, pero es el Mesías el que nos va a dar reposo. A esa humanidad no tuvo reposo, se quedó. La de Noé era la que iba a ver la venida, espiritualmente hablando, del Mesías. No era Noé el que traía el reposo, era el Mesías, que traería la nueva a un verdadero reposo. Volvamos a la Torá. Dice en Génesis 8:20, Noé edificó un altar a Hashem, tomó de todo animal limpio, de todo animal tejorá, o sea, de todo animal taor. Ahí ponen limpio, pero es animal taor, o sea, es un animal apto, organizado, y de toda criatura que vuela limpia, organizada, taor, y ofreció ofrendas quemadas. ¿Qué son las ofrendas quemadas? En hebreo, olá, la olá, en el altar. Dice que con esto lo que Noé estaba haciendo era una ofrenda de reconciliación, porque el olá es el que levanta el humo, saberlo aquí, es una ofrenda de ascensión. Una ofrenda de ascensión es que se quema toda y todo desaparece, se quema todo el cuerpo y eso va, el humo es levantado. Por eso se llama ofrenda de ascendente, ofrenda de reconciliación. ¿Por qué es una ofrenda de reconciliación? Porque él está haciendo una ofrenda de reconciliación con Dios, diciéndole, con este cuerpo que estoy quemando aquí, yo me reconcilio, aunque yo he caminado contigo, Hashem, yo hago esta reconciliación por toda la humanidad que no se reconcilió contigo. Lo que le está diciendo es que él va a continuar caminando. Entonces, esta ofrenda es una ofrenda que se llevaba al templo también, una paloma, un becerro, y lo quemaban todo. Ahí no había comida para el sacerdote, porque en la mayoría de las ofrendas se quemaban allí, se partían y se le daban a los sacerdotes una parte y la otra parte comía también el que presentaba el, eh, el sacrificio del cuerpo. Note también que toda ofrenda lleva un cuerpo, quema un cuerpo, sacrifica un cuerpo. Por eso Yeshua es nuestro corbán. Yeshua es nuestra ofrenda, porque Él vino y se sacrificó. Cada uno de nosotros, si quería acercarse a Dios, debería presentarse y ser sacrificado. Dios dijo, no, es Yeshua va a ser el cuerpo, va a ser ese ser viviente tamé que va a ser sacrificado para la reconciliación de ustedes con el Eterno, o de nosotros con el Eterno. También hay otras ofrendas como el de grano, que era la ofrenda que se llevaba, y esa ofrenda no se quemaba, se partía con el sacerdocio. Otra ofrenda, la ofrenda de paz, esa se daba voluntariamente, es la de Shalim, que viene de Shalom, que era una ofrenda de paz. Y estaba la ofrenda del pecado, esta sí era la del pecado, ahí era donde se llevaba un animal grande, y el hombre o la mujer que había cometido el pecado, pues tenía que ofrendar esa sangre de ese animal, porque había cometido a conciencia un pecado. La restauración final del mundo es porque va a ser esta restauración de este mundo en el que nosotros estamos ahora, esta nueva humanidad. No es porque el hombre va a ser bueno. No, Dios lo está diciendo. Fíjense cómo lo dice. Dice, Hashem recibió el aroma dulce, recibió el aroma dulce. ¿Qué es el olor fragante que habla la Biblia, o el olor, o el aroma dulce, como dice acá? Es arrepentimiento expresado con el cuerpo quemado. O sea, ese cuerpo quemado lo que le está diciendo a Dios es este humo que sale de este cuerpo que se quemó totalmente. Dios lo recibe no porque huela bien, sino por la acción que tomó el hombre de decir, mira, yo voy a sacrificar este animal tamé como si fuera yo.
pero como tengo la misión de que tú me estás dando de seguir, voy a sacrificar a este ser tamé y se va a quemar. Y no es que sea, porque qué animal quemado huele bien con todas sus plumas y todas sus cosas. Lo que está ocurriendo es que Dios está viendo que la acción de buscar el arrepentimiento, de buscar la reconciliación, es lo que es agradable y fragante para Dios. Entonces dice, recibió el aroma dulce Hachén, y Hachén dijo en su corazón, nunca más, dice la mayoría de las Biblias, maldeciré. Ahí la palabra es lekalel, que quiere decir deshonraré la tierra a causa de los hombres, puesto que la inclinación puesto que la inclinación de los pensamientos, del ruá, del hombre, es malvada desde su juventud. No destruiré nunca más toda criatura viviente como he hecho. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Lo que nos está diciendo este versículo es que Dios está diciendo que el hombre es malvado desde su juventud, desde que fue formado en la primera, en la era prediluviana, era malo. En esta es malo. Así que él dice que no va a destruir la tierra a causa de los hombres. ¿Cómo es esto a causa de los hombres? No la deshonraré a causa de los hombres. No la va a hacer. Los hombres ya no son un caso perdido, según lo que podemos entender aquí. Y pareciera ser que los únicos que tienen mérito son los animales, la naturaleza. ¿Sí? Por eso dice, la naturaleza gime, la creación gime. Sí, porque tiene un hombre que es malo desde su juventud, antes del diluvio era malo y sigue siendo malo. Entonces, hoy sigue siendo malo. Pareciera que los animales en la naturaleza tienen más mérito. Por ejemplo, hoy este virus que tenemos recorriendo el mundo no mata a los animales. Tienen más mérito, pero mata al hombre, porque el hombre sigue siendo malo desde su corazón. Dice Pedro, en 2 de Pedro 3:7, que esto es lo que va a venir en vez de el agua. Lo que va a venir ahora dice, es por medio de esta misma palabra. Bueno, voy a leer desde el 6. Dice, y que por medio, desde el 6 estoy leyendo 3:6, en 2 de Pedro, y que por medio de estas cosas, el mundo de aquel tiempo, el mundo de Noé de aquel tiempo, se vio inundado por las aguas y fue destruido. Es por medio de esta misma palabra que los actuales cielos, lo que nosotros, esta humanidad nueva está viendo, y la tierra, habiendo sido conservados, fueron guardados de aquel momento terrible que pasó, de aquella gran tribulación, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio, cuando las personas impías serán destruidas, cuando las personas que no caminan, los que no son tamín, serán destruidos. Lo que está diciendo es que los tamín, igual que Noé, van a ser llevados a un área donde van a esperar que se termine el juicio para ver qué es lo que va a quedar. Es interesante también que vean lo que dice Isaías 54:7 al 9. Miren lo que dice Isaías 54:7 al 9. En un momento de ira te dejé en la gran tribulación de aquella entonces, pero te recogeré con gran misericordia en la época en que estamos. Con gran indignación escondí mi rostro de ti en aquella época, pero con amor eterno te he amado, declara Hachén tu Redentor. No será para mí como en los días de Noé, cuando juré que jamás vendría otra vez las aguas de Noé sobre la tierra. Así juré que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Aunque los montes sean abatidos, eso es lo que viene ahora. Aunque los montes sean abatidos, las colinas se dobleguen, mi misericordia no se apartará de ti, ni será roto el pacto de tu paz, declara Hachén el misericordioso.
O sea, nos está anunciando que lo que pasó en Noé va a pasar, solo que ahora no es agua, es fuego. Nos está anunciando que los que no son tamín van a ser quemados, los que son tamín van a ser guardados. Mientras la tierra permanezca, sigue diciendo la Torá, mientras la tierra permanezca, el tiempo de la siembra y de la cosecha, el frío, el calor y el verano, el invierno y la noche no cesarán. Lo que nos dice este versículo es que ahora con este cielo nuevo y esta tierra nueva, también cambió el medio ambiente terrenal. Ahora, Noé, que inicia la nueva humanidad con su familia, van a tener que adaptarse a unas nuevas condiciones que va a tener la nueva tierra. Es lo que va a pasar con los tamín, que van a pasar el fuego, que van a salir del fuego, que van a tener una nueva tierra y van a tener que adaptarse a unas nuevas estaciones. Y Elohim bendijo a Noé y sus hijos diciendo a ellos, aumenten y multiplíquense y llenen la tierra y tengan dominio sobre ella. El temor y el miedo a ustedes será sobre todo animal salvaje, toda criatura que vuele en el cielo, toda criatura que pulule en la tierra y todos los peces del mar. Ellos han sido entregados a ustedes. Y continúa diciendo, toda cosa viviente que se mueve será comido para ustedes, así como antes le di plantas verdes, así ahora les doy todo. Aquí hay un versículo que muchos toman para decir, bueno, aquí Dios está diciendo después del diluvio que ya se puede comer todo animal, pero está diciendo todo remesh, todo animal comestible. Por acá dice, no sé cómo dice en sus Biblias, pero dice, de todo animal podrás comer. No es cierto. Dice, de todo animal comestible, de todo lo que eran tahor, de eso puedes comer. De todo aquel tahor que se mueve será comida para ustedes. Así como antes le di plantas verdes, así ahora les doy todo. Así como las plantas se podían comer, ahora te puedes comer el animal tahor, no el tamé. Solamente que ese animal, dice en este versículo, solamente carne con su vida, que es su dam, que es su sangre, no comerán. Dice, solamente ese animal, lo voy a poner esta palabra, solamente ese animal tahor, te lo vas a comer, pero no vas a comer su sangre. No comas de su sangre. Ya sabemos que la sangre es pecado. Entonces, no te podían, porque ¿qué ocurría en la época de Noé? Lo que posiblemente ocurría es que se comían el animal vivo, una especie de canibalismo. No importaba, no lo cocinaban, se lo comían a sí mismo. Entonces, dice, yo de cierto demandaré una cuenta de la sangre en sus vidas, de toda la muerte que des. Yo la demandaré de todo animal y de todo ser humano. Aquí le está diciendo, no puedes matar a un animal por matarlo. Si lo vas a matar es porque lo vas a comer. Pero el hombre que hace hoy caza todo tipo de animal. Muchos los mata sin querer comérselo. Lo mata por placer. Entonces el Señor le está dando un mandamiento aquí para que sean tamín. No mates por placer o por deporte. Mata porque tienes la necesidad de comerlo. Y de cierto dice, de cierto demandaré una cuenta de la sangre en sus vidas. Yo la demandaré de todo animal y de todo ser humano. Aquí está. No puedes estar matando a los animales como lo estabas haciendo antes del diluvio. No puedes matar a los seres humanos como lo estabas haciendo antes del diluvio. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué le está diciendo a Noé? A partir de aquí no puedes hacer, ni tú ni tu familia, lo que hacían antes de que viniera la gran tribulación del diluvio. Y dice, cualquiera que derrame sangre de hombre, por hombre, su propia sangre será derramada, porque Elohim a imagen de él hizo al hombre. Es decir, lo que le está diciendo, fíjense todo cómo él resalta los pecados que se estaban cometiendo en la época de Noé. El canibalismo, el asesinato, el matar por placer a los animales. O sea, era una cosa terrible que hoy muy parecido, ¿no?
Entonces, está diciendo, no puedes derramar la sangre del hombre porque el hombre lo está planeado para hacer imagen. O sea, estás matando la imagen de Dios, de lo que va a terminar siendo el hombre. Y dice el siguiente versículo del 8 al 12 en el 9. Habló Elohim a Noé y sus hijos diciendo, y mire, le dice, yo estableceré mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con toda criatura viviente que esté con ustedes, las aves, el ganado y todas las bestias salvajes de la tierra, tantos como haya en la tierra, todos los que salen del arca. Yo estableceré mi brit, mi pacto, y nunca más toda carne será destruida por las aguas de un diluvio, y nunca más habrá diluvio para destruir la tierra. Ah, qué bueno, pero ahora viene fuego. Dice, y Elohim dijo a Noé, aquí está la señal del pacto que estoy haciendo entre yo mismo y ustedes, y toda criatura viviente con ustedes por todas las generaciones por venir. Y se confirma con un arco iris. ¿Qué habían hecho el hombre hoy con el arco iris? Todos lo sabemos. Tomaron esa señal y la convirtieron en la bandera de la, ¿cómo le llaman? Para ponerle palabras bonitas, diversidad. Elohim le está dando una promesa y el hombre le está tomando esos colores para llamarle la diversidad. Dice en el 9:18, y fueron los hijos de Noé los salientes del arca Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. ¿Se acuerdan de un versículo donde decía, estos son los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet? Pero ahora se menciona un Canaán, que dice, Juan fue el padre de Canaán. Y estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló la tierra. ¿Por qué se menciona Canaán? Es lo que vamos a aprender ahora. Cuando son tres los hijos, pero aparentemente hay un cuarto hijo. Dice entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Este es unos pasajes bien polémicos y bien difíciles de predicar en las iglesias. La mayoría lo obvia o sencillamente dicen que bueno, que lo vio borracho y lo cubrieron. No fue así. Lo que ocurrió fue un acto de poder de Can, el hijo más pequeño, queriendo tomar el poder de aquella tribu que empezaba la humanidad. O sea, diciendo prácticamente, si tomo esta tribu, tomo la humanidad. Entonces, Can toma un acto de poder, el mismo acto de poder que ocurrió cuando los hijos de Caín tomaron, o los hijos de los Elohim, los herederos de los Elohim, tomaron de las mujeres de los hombres. Ellos las tomaron con violencia, no las tomaron porque se casaron y hubo un acto y una boda, las tomaron con violencia. Pues Can está tomando con violencia, en este caso, a su propia madre, a la mujer de su padre. Por eso dice, vio la desnudez de su padre. ¿Qué es la desnudez de su padre? Váyase a Levítico 18, 6 al 8. Levítico 18, 6 al 8. 18, 6 al 8. Aquí está. Voy a empezar en el 5 y dice, por tanto guarden mis mandamientos y mis leyes, porque el hombre que los ponga por obra vivirá. ¿Se acuerdan de eso? Por obra completa, no obra incompleta. Lo ponga por obra vivirá por ellos. Yo soy Hachén. Dice, ningún hombre se acerque para descubrir la desnudez de cualquier pariente cercano. Yo soy Hachén. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez.
la desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás, pues es la desnudez de tu padre. Entonces, ¿cuál es la desnudez del padre? ¿Cuál es la desnudez del padre de Cam? Su esposa. Entonces, ¿qué está haciendo Cam? Está violentamente tomando la desnudez del padre, es decir, la esposa de, de Noé, y en ese caso es su madre. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo mismo, los herederos de los Elohim toman las mujeres. Si ustedes van a ver en Génesis 35:22, van a ver a un hijo de Jacob, Rubén, tomando una de las concubinas de Jacob, como haciendo, si yo soy el primogénito, yo tomo esto como, como plantando poder. Eso es para plantar poder. Y si ven en 1 Corintios 5:1, también van a escuchar a Pablo hablando de que en Corintios había una persona que estaba tomando la desnudez del padre. Es decir, se estaba acostando con la madrastra. Entonces, a eso se le llama tomar la desnudez. Es más, la de desnudez es esta que ven aquí abajo, ¿sí? Herbat. Y eso en el hebreo lo usa para definir lo que es inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Noé se emborracha, se queda dormido en su tienda. Cam, sin decirle a sus hermanos, entra, abusa de su madre, la deja embarazada, que es lo peor. Y sale y se lo va a contar a sus dos hermanos. ¿Por qué hace ese acto? Porque él está planteándose ahí que si tomó lo que correspondía a su padre, él es el que debe gobernar sobre ellos. Es el mismo ADN de los Gibor, de los poderosos que surgieron en aquella época del diluvio y que tomaron a las mujeres de los hombres. Chen y Jafet tomaron un manto, los pusieron sobre ambos de sus hombros y caminando hacia atrás entraron y cubrieron la desnudez de su padre. Cubrieron a su madre, la taparon. Quién sabe cómo estaba la mamá llorando o qué se ve. Sus rostros se devolvieron hacia el otro lado para que no viera la desnudez de su padre. Lo que está ocurriendo aquí es que nos deja ver la Torá que ellos no participaron. El otro se lo cuenta, pero ellos no le aplaudieron eso y no participaron de ese evento. Cuando Noah despertó de su vino, de su embriaguez, él supo lo que su hijo menor le había hecho. Obviamente ahí no se sabe, no se deja ver que la madre quedó embarazada, pero si usted viene aquí y lee nuevamente este versículo, va a ver que dice, y fueron los hijos de Noé, los hijos, los que salieron del arca, Sem, Cam y Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. O sea, se cuenta a Canaán como hijo de Noé, pero no es hijo directo, es hijo porque sale de la mujer de él. Entonces se le cuenta como hijo, pero dice, el padre no es Noé, el padre es Cam. Se está contando como hijo, como puedes leerlo arriba, pero abajo se está diciendo, no es directo de la cera de Noé, es de la cera de Cam. Sigamos acá. Can se convierte en una semilla maldita. Canaán, perdón, se convierte en una cera, en una semilla maldita. O sea, una humanidad va a salir de Canaán desconectada de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Noé le dice en el 9:25, y dijo Noé a Can, maldito sea Canaán, el más bajo de los esclavos será para sus hermanos. Fíjense quiénes son los hermanos de Canaán. ¿Quiénes son los hermanos? Chem y Jafet. Y fueron los hijos de Noé los salientes del arca, ya lo vimos. Ahí lo dice, fueron los hijos. Y Canaán se contó como hijo. Noé entonces va a dejar claro que aunque se ejerció un poder para tomar el control de la familia, se ejerce un poder, él dice, no, el primogénito es Shem. Y dijo, bendito sea Hashem, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, o sea, que el que manda en esta congregación, en esta familia, es Shem.
Y luego dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Shem y que Canaán sea su esclavo para ellos. Y termina el mensaje aquí diciendo, Noé vivió 350 años después del diluvio y llegaron todos los días de Noé a 950 años y luego murió Noé. Noé vivió 950 años. De esos 950 se pasó 120 predicando Zaká, gracia de Dios, para que se arrepintiera la humanidad y solo se arrepintieron 7. Noé después de eso se pasa 350 años luchando con el pecado de su hijo Cam, porque ahora la humanidad nuevamente estaba corrompida a través de la semilla maldita que es Canaán o los cananeos. Y quedamos hasta aquí, mis queridos hermanos.